Hola, bueno, estamos nuevamente con un video tutorial sobre fileteado. En este caso, un video prometido de pintar filete porteño con acrílicos y pinceles que no son los tradicionales de fileteado, o sea, pinceles comunes, como te muestro, de los que se usan para témpera, acuarela, acrílicos. La razón de este video es para aquellos que no han comprado los pinceles de filetear de pelo largo y que quieren arrancar con el fileteado, que puedan arrancar con materiales dentro de todo al principio económico y después puedas ir viendo y tomando la decisión de conseguir otros pinceles. Pero para empezar de una vez con el fileteado, que hoy en día más tiene que ver con un diseño que con lo tradicional, ¿no? Existe el fileteado tradicional, se pinta con esmaltes sintéticos, se pinta sobre chapas, maderas, pero también todo aquel que quiera aprender fileteado y quiera hacer sus dibujos sobre papel, cartón, tarjetas o soportes más bien chicos, se pueden pintar con acrílico. En este caso yo te muestro algo que ya adelanté en el diseño. Usé una plantillita que tengo para pasarlo sobre esto. Es un papel Canson tipo cartulina. Y lo que hice fue remarcarlo al, al diseño, que lo traspasé tipo carbónico con tiza. Lo remarqué con un marcador de tinta permanente. Una de las cosas que te aclaro, que para empezar con este trabajo hoy lo vamos a hacer sobre fondo blanco, eh, y los fondos oscuros los vamos a ir hablando en otros videos porque tiene sus inconvenientes. La pintura acrílica, yo ya lo mencioné en otros videos, es muy transparente, sobre todo los colores claros son muy transparentes cuando los pintamos sobre fondos oscuros. Entonces, para arrancar, un papel blanco, un cartón blanco, y si no, lo podés pintar de blanco, eh, trabajando sobre papel. Mi recomendación es que pases la plantilla, el dibujo que vayas a hacer, el diseño que tenga que ver con fileteado, y luego yo acá dejé una parte para que veas lo que hice con un marcador de tinta permanente. Lo remarqué. Parece como que fuera una pequeña trampita a lo que es el fileteado esto, pero en realidad yo te digo que como para comenzar y para ir soltando el pulso, todo esto que hacemos así aún con marcador, con lápiz o lo que hagamos, te va a ayudar a soltar el pulso y a como un entrenamiento, ¿no? Todo sirve, todo lo que hacemos en dibujo, practicando y avanzando. Una vez que lo tengo marcado con esta tinta permanente, o sea, una fibra, un marcador que sea permanente, en este caso no es muy grueso el que usé, este, es de una punta de menos de 1 milímetro. Lo marco sobre fondo blanco y preparo con acrílico un poquito de color ocre, muy poco porque no nos requiere demasiada pintura este diseño. Vamos a prepararlo con un poco de amarillo. Y te puedo decir que el ocre vos lo podés formar con amarillo, un poquito de negro, o lo ideal, yo en este caso lo estoy preparando con violeta, que sería el color contrario o complementario. Si tenés el círculo cromático, te vas a dar cuenta que el amarillo
el color contrario en la cartilla de color del círculo cromático es el violeta. Y con eso preparamos un ocre clarito. No le agrego blanco. Lo que podría llegar a agregarle es una gota de rojo, vermellón o de naranja, pero muy poquito porque le da un tono un poquito más rojizo. No quiero detenerme mucho en el tiempo del preparado de las pinturas en estos videos porque quiero que sean explicaciones más bien rápidas. Bueno, con un gotero, en esa cantidad, 2 o 3 gotas de agua, y en este caso con un pincel de punta redonda, de los que usamos normalmente para témperas, acuarelas, ese tipo de pincel, voy a pintar. Fíjate que la forma de usarlo es la misma que si usara el pincel de letras. Apoyo mi dedo meñique y pinto, tratando de que se siga viendo el dibujo, tratando de dejar el dibujo de negro a la vista, y a la vez aprovecho a peinar un poquito la pintura, porque ocurre que como el amarillo es muy transparente en el acrílico, y a la vez se secan, son pinturas que secan muy rápido. Si pinto desparejo y hago otro toque, es como que se va a juntar la pintura en ese lugar y no me va a quedar muy bien. O sea, lo voy a tener que después disimular cuando haga las sombras y las luces. Estoy trabajando con la punta de este pincel, ¿eh? Pero el sistema de trabajo, la única diferencia con el de pelo largo es que la pincelada es más corta. Yo te recomendaría que en trabajos de acrílico los trabajos no sean grandes en tamaño, me refiero a que te mantengas dentro de un tamaño eh, acorde al manejo de estos pinceles, ¿no? Cuanto más grande es el trabajo, más nos va a requerir usar un pincel más grande, aun cuando no usemos los pinceles de letras. Si este fuera un diseño más ancho, más grande, de más volumen, podría usar un pincel chato de estos como los que preparé recién la pintura para rellenar. Podría hacer en un diseño más grande, podría hacer el borde y luego rellenarlo. Todo es un poco ir también probando y ir ganando un poquito de experiencia en el manejo de la pintura, de manera que te quede lo más parejo posible. O sea, que no se formen esos manchones, sino que te quede parejo. Si uno ve que no queda muy parejo, bueno, lo ideal sería darle otra mano. Pero yo acá voy a evitar darle una segunda mano porque el tiempo del video sería muy largo, ¿no? Entonces intento, no es tan difícil en este caso que el negro del, de la fibra se siga viendo porque la pintura es transparente. O sea, nos vamos a encontrar con otra dificultad cuando usemos un fondo oscuro. Ahí la cosa va a cambiar, pero eso es para tratarlo en otro video, porque si no nos vamos a complicar.
con un poquito de amarillo voy a hacerlo esto muy sencillo. La flor le voy a cambiar el color. Con un poquito de amarillo hago el centro de, de la flor. Y ahora voy a usar naranja en acrílico también. El color naranja es uno de los que yo recomiendo a veces comprar directamente el naranja que viene preparado. ¿Por qué razón? Porque muchas veces mezclamos amarillo con rojo, que nos va a dar naranja, pero muchas veces tenemos amarillos que tienen un poquito de blanco ya, entonces no nos da un naranja lindo. Entonces yo te recomiendo, por ejemplo, el naranja, para que sea un color vibrante, que compres el que viene preparado. Y ahí vas viendo que el pinto, tratando de no salirme de los bordes. El tema del borde negro te va a ayudar a que te cuides también en no perder el dibujo, ¿eh? Muchas veces si marcamos solamente con tiza y le damos la pintura, muchas veces se nos va como se me fue un poquitito ahí en esta zona del dibujo. Entonces, si está marcado solamente con tiza, lo que va a pasar es que perdemos el dibujo, se hace más grueso, se deforma. Entonces, este video es para tener en cuenta que lo estoy haciendo sobre fondo blanco. Vuelvo a repetir eso porque ahora estoy esperando que seque un poquito mientras voy a hacer otra cosa. Y le vamos a dar un toque de luz. Bueno, mientras esto se va secando, quiero mostrarte con este diseño. Vamos a traspasar una florcita, esta de 5 pétalos. Es como para mostrarte nomás el mismo procedimiento que usé recién, nada más que al tener más grosor puedo usar pinceles más grandes. Al tener más tamaño de diseño. Y para explicarte que acá lo que puedo hacer, si no quiero usar fibrones, ¿no? O fibrones o no quiero usar una fibra para un marcador, no quiero usarlo, vamos a usar un pincel fino. En este caso, un pincel fino liner de los que se venden en las librerías. A ver si puedo enfocar acá. Pincel común finito, con negro. Este pincel, ahora te voy a hacer unas pruebas. Vamos a hacer unas pruebas acá, como para que veas el tipo de línea que hace. Preparo un poco de acrílico con unas gotas de agua, de manera que me quede no un punto tinta un poquito más grueso, pero sí a la vez que corre el pincel. Y en vez de delimitarlo con el fibrón, lo puedo hacer con un pincelito liner. Y uso la misma técnica con la que usaría con las pinturas sintéticas, o sea, apoyo mi dedo meñique porque me sirve para apoyo, para seguridad, y le hago todo el bordecito que haría con el fibrón. Lo dibujo, digamos,
con un poquito de acrílico negro. Todo esto te va a servir como entrenamiento para en algún momento, si querés usar los pinceles de pelo largo. Que yo no es que no los recomiende ahora de entrada, es que muchas veces en los lugares donde vivimos no hay en venta. Y bueno, y se va dilatando y terminamos por ahí abandonando de querer aprender fileteado. Y bueno, en realidad el fileteado tiene que ver más, hoy en día tiene que ver más con el diseño de lo que hacemos que en qué lo pintamos, ¿no? O sea, podemos hacer un dibujo con lápiz y seguir siendo un diseño de fileteado porteño. Podemos hacer un dibujo con pasteles o con lo que sea. Esto dejamos secar, volvemos a al primer motivo que hicimos. Bueno, a esto vamos a darle luz y sombra. ¿Cómo voy a hacer la sombra de esta hoja de acanto? Voy a usar el mismo pincel o tal vez un poquito más fino. Bueno, eso va en gusto, o sea, y cómo te sientas cómodo, ¿no? Voy a preparar la sombra para este color con el opuesto. Yo usé amarillo y violeta, o sea que el opuesto sigue siendo el violeta. Entonces, ¿qué hago? Preparo un color violeta. Recuerden que estamos trabajando con acrílicos. Preparo como una acuarela con el acrílico. Muy suave, muy aguada. Tiene que estar bien seco lo que ya hemos pintado, ¿no? Te hago una prueba acá de cómo queda esta acuarela de acrílico. Ve que queda muy transparente. Bueno, lo que voy a hacer es darle las sombras a la hojita de acanto. Este pincel me va a quedar grande, me va a resultar grande, así que voy a usar un poquito más fino, tocando el pincel en esa aguada de violeta y hago la sombra. Si veo que me queda medio liviano, no sé si se alcanza a ver en el video, por ahí lo hice demasiado aguado, lo puedo hacer un poquito más intenso y hago la sombrita donde corresponda con esta acuarela que está hecho solamente con violeta, pero como la pintura es transparente, el violeta sobre el ocre me da un efecto de sombra. Podríamos preparar también un chapán, ¿no? La pintura que preparamos con barniz y un poquito de color para hacer esto, pero no se justifica en trabajos que son chicos realmente, ¿no? Fíjate que estoy haciendo la sombra, me doy cuenta que la fibra que usé, no sé si es que no se secó del todo o qué, pero no está tan seca, un poco se corre un poquitito hacia los costados, pero no importa, para la explicación va a servir. Esto, aunque no parezca, ahora lo voy a acercar un poquito, es violeta aguado. Como es transparente sobre el ocre, se torna en un
en un color amarronado, ¿no? Que nos sirve de sombra. Nosotros podemos hacer siempre las sombras con el color opuesto. Voy a hacer lo mismo con la flor, pero antes de eso voy a pintar la flor para que se vaya secando, para que veas que puedo usar otros pinceles también, que no sean el de pelo largo. Un pincel chato común, de estos que se venden en librería. No intento no perder el dibujo otra vez. Por ahí el naranja cubre un poquito más que el amarillo, entonces le estoy dando puro, o sea, para no perder tiempo. Ahora no estoy preparando el color. Estoy sacando nomás naranja del tarrito y pinto los pétalos. Fíjate que trato de emparejarlo también, porque en esto pasa que como aún así, sí, aunque el naranja cubre un poco más, sigue siendo una pintura media transparente. Entonces no quiero que me queden manchones que puedan ser medios desagradables, ¿no? Después. Bueno, mientras eso se seca, voy a darle la sombra a la florcita. La sombra de la flor lo puedo hacer con el mismo violeta aguado o lo ideal sería usar el color complementario del naranja, o sea, el contrario, el que está en la cartilla de colores en la parte opuesta. ¿Y cuál es? Es el azul. ¿Eh? Le voy a poner azul. Tiene que ser con agua. O sea, preparo otra vez una especie de acuarela con azul. Pruebo en alguna hoja. Si está muy oscuro, corrijo, le agrego un poquito de agua. La parte de la sombra de la flor tradicional del fileteado. Fíjate que acá estoy trabajando con la punta del pincel nomás, hasta puedo hacer la sombra proyectada de la bolita, ¿eh? Y esta sombra de la florcita la hice muy rápido con azul sobre el naranja. El amarillo lo haría con violeta, ¿no? Pero no, vamos a hacerlo con violeta porque me va a cambiar, se va a tornar verdoso. Vamos a hacerlo con violeta, que es el color que tiene que ser para el contrario al amarillo. La sombra del amarillito. Tiene que ser un pincel medio chico, con un toque de violeta, porque eso es muy chiquito lo que está ahí dibujado. Le voy a hacer la sombrita al amarillo. ¿Bien? Bueno, mientras esto se seca un poquito, avanzo un poco con la flor grande. Pincel más grande. Le hago el centro amarillo para que se vaya. Estos colores son a elección. Yo estoy haciendo esto como para que mostrarte cómo se maneja el acrílico sobre papel. Primer punto que hablamos es acrílico sobre papel blanco. Pinturas son bastante transparentes, entonces las sombras las damos con el color opuesto y medio aguado. Si ya se secó, creo que sí, le faltaría un poquito a la flor grande.
vamos a hablar de lo que sería, de lo que haría como Japan, ¿no? La sombra proyectada. La puedo hacer también con un pincel liner, la sombra proyectada, que en este caso yo, ahí sí, por ahí, lo podría hacer con un color aguado, con una aguada de negro y tal vez un poquito de azul. La sombra proyectada, el Japan. Pruebo para ver cómo está de oscuridad. Si está muy oscuro le agrego agua. Y en un dibujo sencillo y separado del, del motivo, le hago lo que haría con el Japan, o sea, lo que haría con el barniz, con color. A veces depende mucho el papel que elegimos, nos puede ayudar o no. Nos puede ayudar en el sentido de que la pintura se mantenga y otros papeles por ahí se nos va a correr un poco, como en este caso que se me está como abriendo la pintura en el papel. Pero lo que te quiero decir es que ves que en tamaños chicos estos pinceles, por ejemplo liner, también me pueden... Es más, en el fileteado tradicional se usan los pinceles liner también. Ya que estamos, vamos a hacerle a esta flor un Japan o sombra proyectada para que ya nos quede mientras se sigue secando. Y ahora vamos a hacer unos toques de sombra a la flor y de luz al otro diseño. Para que se vea en el video, para no estar errándole con el color, yo prepararía un blanco con un toque de amarillo. Pero en este caso solamente voy a darle la luz con blanco. No voy a preparar el amarillo, ¿eh? Porque si no, no se va a ver. Preparo acrílico, un poquito de blanco, que me va a servir para hacer algunos toques de brillo o de luces, ¿eh? Donde tradicionalmente se los hacemos, ¿eh? Lo mismo que hacemos con el sintético, en este caso los hacemos con acrílico. Puedo hacer líneas finas, siempre depende que esta parte, te recomiendo que el acrílico haya secado bien. Yo acá medio como que lo estoy apurando un poco, pero tiene que estar bien seco, de manera que la pincelada que pongamos arriba no se nos mezcle con el resto. Le doy un toque a la bolita de blanco, le doy un toque a los pétalos. Le puedo hacer algún adornito ahí a la flor. Sigo haciéndole unas luces. Donde tradicionalmente le hago las luces y las sombras, se las hago con acrílico y estamos trabajando sobre papel.
Acá voy a aprovechar ya a poner unas luces, ya que estoy con el pincel con blanco. Le agrego donde va a ir la luz. Bueno, en este caso de la flor, como yo le di pintura un poquito más espesa, tarda un poquito en secar, pero ya vamos a darle la sombrita con el mismo sistema. Sobre el naranja, con un aguado de violeta. Si vos te fijas en el círculo cromático te vas a dar cuenta. Si vos tenés una flor naranja, con un aguado de azul, perdón, le vamos a hacer la sombra. El color que está en la otra parte del círculo cromático. Del naranja sería el azul, del amarillo el violeta, del ocre se lo hice con violeta, porque la base es amarilla. Bueno, voy a tocar con azul, donde iría la sombra. Lo convierte prácticamente en un marrón esa sombra al mezclarse por transparencia con el naranja. Acá le voy a hacer la sombra proyectada con el mismo azul. No parece en realidad que estuviera pintando con azul, pero mira, es azul lo que estoy usando. Pero al estar transparente y tocar otro color, bueno, se convierte en otro color por mezcla de transparencia. Bueno, no lo toco mucho más que eso. Una florcita tradicional y sencilla. Y nos quedaría la bolita, la sombra de la bolita, que como es amarilla, se la voy a dar con una aguada, o sea, aguada, acrílico aguado de violeta. Y eso sería todo. Ahí nos quedó la florcita pintada, la hoja de acanto, el motivo, la otra florcita, y de esta manera podemos componer y pintar con acrílicos. La primera mano en plano, como hacemos siempre, lo más parejo posible, trabajando con la punta del pincel. Mis recomendaciones siempre es que aun cuando aun cuando puedas llegar a tener práctica, siempre pruebes en otro papel que tengas aparte, que hagas líneas, todo ejercicio que hagas con el pincel y aún con el fibrón o lo que sea, todo te va a servir para soltar el pulso y para practicar, todo te sirve. Así que va a hacer diferentes tipos de apoyo, y levanto y afino, apoyo, porque todo esto después te va a servir para hacer la filigrana y todo el motivo del fileteado. Bueno, espero que te haya servido, que puedas arrancar con papel nomás y acrílicos, que son los más económicos, y después, a medida que vayas ganando experiencia y soltura y te sientas seguro, si te animes a comprar los pinceles de fileteado, si es que también haces cosas un poco más grandes. Porque te voy a mostrar algo que yo pinté con acrílico sobre un cartón, y te muestro para que veas que en realidad, una vez que está pintado y que está pintado esto es un boceto,
Una vez que está pintado el diseño y barnizado, nos queda como si fuera el trabajo del sintético en una chapa. Esto es un cartón nomás. Cartón pintado. Pintado con acrílicos. Todo con acrílicos. Entonces, te muestro esto para que veas que le podemos dar aún una terminación como si fuera una chapa o una madera. Bueno, te espero en el próximo video, seguiremos pintando con acrílicos. Gracias, comentame, preguntame lo que necesites y estaré pasando pronto nuevas plantillas para que puedas practicar. Hasta luego.